Buenas tardes, jóvenes. ¿Ven la presentación? Buenas tardes, licenciada. Sí, licenciada, sí, buenas tardes. Se ve. ¿Sí la ven? Bueno, perfecto. Jóvenes, ¿saben ustedes que ya tenemos fecha para examen? Sí, así es, Linda. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. ¿Ya vieron ustedes cómo se llama? ¿Quieres subir los laboratorios? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. ¿Qué es la interpretación? Jóvenes, para ustedes, ¿qué es la interpretación? Cuando les dicen que interpreten ustedes un texto, vamos a ver. Vamos a interpretar lo que establece el artículo 249 de la Constitución cuando establece que se necesita de una ley para crear impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. ¿Cómo interpretan ustedes eso? Es darle sentido, licenciada, a este artículo y que solo el Congreso es por medio de una ley el encargado de poder crear lo que son impuestos ordinarios y extraordinarios. Sí, pero eso es como que leamos la ley, ¿verdad? Como que leamos el artículo 149. Pero ya en la práctica, usted como abogado, ¿cómo explicaría lo que es esta ley, este artículo de la Constitución? ¿Cómo me explicaría a mí el sentido de ese artículo de la Constitución? Con sus palabras. Que no cualquiera puede emitir leyes, sino que hay una persona específica para realizarlo. Hay un poder del Estado, que es el Congreso de la República, que solo él puede emitir leyes por medio de las cuales se pretenda cobrar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. O sea que cualquier otro poder del Estado que cree una ley por medio de la cual le van a cobrar a ustedes impuestos es ilegal. ¿Por qué? Porque el único autorizado constitucionalmente es el Congreso de la República. O sea, lo que hay que tratar cuando se interpreta es de, con nuestras palabras, explicar el sentido de una norma, cualquier norma de que se trate. Por ejemplo, en este caso, estamos tratando de interpretar lo que dice la Constitución. Ahora, en relación a la interpretación, porque esta interpretación que hicimos la vamos a ver más adelante. El diccionario de la Real Academia Española en relación a la interpretación dice que hay varios tipos de interpretación. Primero, la auténtica, que es la que hace el legislador. Por ejemplo, cuando el legislador creó la ley del impuesto al valor agregado y estableció que era venta. ¿Quién tiene su ley del impuesto al valor agregado ahí que me lea qué significa venta en el artículo 3? ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 3, ley del impuesto, ley del IVA o ley del impuesto sobre la renta. No, de ley del impuesto al valor agregado, ¿qué significa venta? Ok, un segundito. En el artículo 3 dice, del hecho generador, el impuesto es generado por, numeral 1, la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos. La prestación de servicios en el territorio nacional. Estamos hablando solo de la venta. Ah, ok.
¿Qué significa entonces? Que en este caso, pues el impuesto se va a generar cada vez que exista una venta, ¿verdad? O una permuta, ya sea de bienes muebles o de derechos reales. Esto es lo que yo interpreto, que en ese momento se va a causar el impuesto cuando se dé este acto como la venta o permuta. Muy bien. Vamos a ver Código Tributario. Vean ustedes en su Código Tributario los primeros artículos del Código Tributario. Ahí hay varias definiciones. Cualquiera de todas, léala, por favor. Cualquiera de ustedes lea cualquier definición del Código Tributario, los primeros artículos. Artículo 11 del Código Tributario, por favor. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. ¿Cómo me podría explicar usted en sus palabras? ¿Alguien que me pudiera explicar para ustedes qué significa lo que dice este artículo del Código Tributario? Sería, por ejemplo, que no necesariamente este impuesto va a tener que ver con lo que yo realice como persona, ya que estamos hablando de algo general. Entonces, de cualquier forma lo voy a tener que pagar, pero no necesariamente va a tener que ver con la actividad que yo realice. Muy bien, perfecto. Me parece muy bien. Gracias. Gracias, Cindy. Miren, jóvenes, esa es entonces la interpretación. Esa es una interpretación que le estamos dando nosotros en este momento. Es la usual, podríamos decir. Pero en relación a la interpretación, está la interpretación auténtica, por ejemplo, en relación al impuesto. ¿Qué quiso decir el legislador cuando redacta el Código Tributario e incluye la definición para él de impuesto? Fíjese que el legislador dijo, este es un tributo, para que no nos confundamos qué es tributo y qué es impuesto. Es diferente, tributo e impuesto, tributo a lo general, impuesto a lo particular. Entonces él dijo, bueno, este es un tributo, que no necesariamente tiene una relación con una actividad estatal del Estado. Que hay ahí una imposición. Entonces, jóvenes, eso fue lo que el legislador, cuando estaba redactando el Código Tributario, estableció que todos debíamos entender como la definición de impuesto. Está también la de lenguas, que es cuando se hace una traducción de un idioma para el otro. Por ejemplo, usted ya como notarios, cuando estén ejerciendo el notariado, tiene un mandato proveniente del extranjero, está en idioma español y tienen ustedes que hacer la traducción, pero lo más literal posible, porque viene en inglés, pero es un documento legal. Entonces hay que hacer ese tipo de interpretación. Y la doctrinal es la que van a encontrar ustedes en todos los textos de todas las áreas del derecho, no solamente del derecho tributario, el derecho penal. Quieren saber qué es delito. Entonces se van a un texto de derecho penal y ahí van a encontrar ustedes una definición de delito, que es la que ustedes tienen que usar, que es la que después de muchos estudios, los estudiosos del derecho penal definieron como un delito. Entonces, jóvenes, son todos los tipos de interpretaciones que existen. La que el legislador le dio cuando creó la norma, la que se realiza cuando se hace la traducción, la que han hecho los estudiosos de determinada área del derecho para explicar lo que significa, y lo usual, que es la que utilizamos nosotros corrientemente.
¿Cuál es la labor entonces del intérprete? La labor del intérprete es entender y trasladar el significado de esta norma, de esta palabra en esta norma, que tiene que ser ajustada, porque tiene que ser subjetiva. No, que a mí me parece que puede ser que el impuesto tal vez es un tributo, tal vez no puede no ser un tributo, que tal vez lo podemos pagar o no lo podemos pagar. No, esa no es una interpretación. Esa es una interpretación subjetiva, tiene que ser objetiva. Lo que dice la ley, llevarlo a la realidad en relación a un caso concreto. Recordemos que todo esto es para que cuando ustedes tengan un caso concreto, entonces ustedes sepan cuáles son las herramientas y los instrumentos que tienen para poder saber si procede o no procede lo que la SAT está diciendo, o lo que el juzgado está diciendo, quien sea que lo esté diciendo. Por eso tenemos nosotros que tener ese proceso de hermenéutica, dice. Porque hay reglas que nos van a decir qué es lo que nosotros vamos a utilizar para poder llevar a cabo esa interpretación tan importante. Porque miren, jóvenes, están ustedes en el 10º semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. En este momento de su vida, sus papás, sus hermanos, hijos, tíos, primos, amigos, saben que ustedes están cerrando la carrera de Derecho y le pueden hacer una pregunta. Cualquier pregunta, de cualquier área del derecho. Por ejemplo, ¿qué es persona? Ustedes tienen que explicarles qué es persona según el Código Civil, pero para que ellos comprendan el significado de persona, qué es capacidad. Entonces, ustedes tienen que trasladar toda esa información que tienen ustedes, que han adquirido de las normas y de los libros. ¿Cómo? Tratando de que las personas entiendan el significado legal de la pregunta que les están haciendo. Entonces, por eso necesitan, jóvenes, aprender a interpretar, pero en forma subjetiva. ¿Por qué? Porque la interpretación que se está haciendo es jurídica y por lo tanto no podemos ponerle adornos, no podemos ponerle tampoco cosas desagradables porque a mí no me parece esto. No, tenemos que ser objetivos, no subjetivos en relación a la interpretación. Hay varias especies de interpretación, dice la legislativa. Muy bien, ¿cuál será la interpretación legislativa? Cuando el diputado del Congreso de la República está en sus debates tratando que se apruebe una ley y por el otro lado los que están tratando de que no se apruebe. Recordemos, jóvenes, que es muy difícil que cualquier norma de que se trate sea aprobada con los votos de los 160 diputados. Siempre tal vez por ahí alguien aparece que no esté de acuerdo. Entonces, cuando el diputado de que se trate no está de acuerdo, él va a hacer su interpretación de lo que para él significa la aprobación de esa ley y específicamente de un artículo. Y los que estarán a favor, pues estarán explicando por qué se debe aprobar. Por ejemplo, ¿por qué se aprobó la ley del impuesto al valor agregado en el momento en que se aprobó? Ríos Montt lo dijo en su momento. A él, los economistas le dijeron que antes había un impuesto que se llamaba impuesto del timbre. Y que ese impuesto del timbre lo pagaban todas las personas por las ventas que llevaban a cabo. Y se pagaba un 3%. Cuando entró en vigor el IVA, era el 7%. Entonces, la interpretación que hizo Ríos Montt, que fue la del Congreso para él, era que 3 y 7 era lo mismo. Y que entonces se tenía que aprobar la ley. Entonces, jóvenes, ¿cómo vamos a saber nosotros la real interpretación legislativa? Tenemos que acudir a los diarios de sesiones del Congreso, que es donde está toda la historia de lo que el legislador quiso trasladar a la población en relación a una ley. Y hablando de esto, jóvenes, voy a subir después de la clase del día de hoy
aclaro una parte del diario de sesiones de la modificación, de una modificación que tuvo el Código Tributario para que el lunes en clase ya lo hayan leído, espero yo todos, y podamos de alguna manera dialogar en relación a esa y a lo que el legislador quiso en ese momento y lo que dice el Código Tributario. Así que se lo voy a subir nada más terminar la clase y espero que el lunes podamos hablar sobre cómo se interpretó el diputado, los diputados en ese momento que aprobaron esa modificación al Código Tributario. La siguiente es la interpretación judicial. Bueno, estamos en un proceso judicial y vamos a plantear nuestro memorial, ya sea de demanda, de contestación de la demanda, defensa, de lo que se trate. Vamos a explicar nosotros al juez o a los magistrados por qué se debe declarar con lugar la demanda que estamos presentando o por qué no se debe declarar con lugar. El juez va a utilizar todo lo que nosotros le presentemos y va a hacer la interpretación judicial. Por ejemplo, en el caso del campo tributario, el contribuyente presenta su demanda de lo contencioso administrativo y le explica por qué es que no procede el cobro que le están haciendo. Por otro lado, la SAT responde. Y la SAT responde por qué para ellos sí procede el cobro del impuesto que les están haciendo. Viene el magistrado y va a tomar los dos memoriales con prueba, vista, todo el procedimiento y va a hacer la propia interpretación. Que la interpretación judicial es la que nosotros encontramos en las sentencias. O sea, la interpretación legislativa, el diario de sesiones. La interpretación judicial en las sentencias, jóvenes. Porque ahí es donde el magistrado o el juez va a utilizar lo que dice la ley, lo que dice la doctrina, lo que dice la Corte de Constitucionalidad, lo que dice el demandante y el demandado, y va a hacer su interpretación del caso. En relación al tema de que se trate, vamos a asumir que están haciendo un ajuste de la ley del impuesto al valor agregado, un ajuste a la ley del impuesto sobre la renta. Y no le están aceptando un gasto al contribuyente. Por ejemplo, no le están aceptando a él viáticos. Entonces, él va a defender que son los viáticos, para qué les sirvieron y por qué sí se lo deben aceptar. El SAT va a decir, bueno, ¿por qué no se lo quiere aceptar? Y el juez es el que va a decir, ¿se acepta o no se acepta? ¿Y por qué se acepta? Entonces, jóvenes, esa es la interpretación judicial. Después tenemos la interpretación doctrinaria. Esta interpretación, jóvenes, es enriquecedora en relación a las demás interpretaciones que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si ustedes miran las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad ha creado doctrina legal de la interpretación que hace de una norma. También, ¿qué dicen los autores? Por ejemplo, ¿qué dice Yorani Fonro? ¿Qué dice Fernando Said de Bujanda? Entonces, cuando ustedes presentan su memorial, ya sea que ustedes trabajen para la SAT, ya sea que ustedes trabajen para el contribuyente, van a utilizar lo que dijeron esos estudiosos en relación, por ejemplo, el hecho generador. Dino Haddad escribió un libro que se llama El hecho imponible. Él ahí crea mucha doctrina en relación al hecho generador. Entonces pueden utilizar lo que Dino Haddad, y ustedes dicen, Dino Haddad en relación al hecho imponible dijo esto, lo otro, para enriquecer su memorial, jóvenes. Jóvenes, cuando planteamos una demanda en lo contencioso administrativo, es todo un relato enriquecido en relación a sentencias de la Corte de Constitucionalidad, a qué dijo tal estudioso, qué dijo tal otro, qué dijo el otro. Es
tiene que ser muy enriquecido. ¿Por qué? Porque estamos desvirtuando la actitud de la SAT. Y los abogados de la SAT también presentan unos memoriales muy enriquecidos con citas de diferentes estudiosos. ¿Por qué? Porque quieren desvirtuar lo que dice el contribuyente. Imagínense todo lo que recibe el magistrado de la Corte ¿cómo se llama? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y la interpretación que él va a hacer, que también incluye doctrina. Entonces, jóvenes, esa es la interpretación doctrinaria. Y por último, la interpretación jurídica. Para la interpretación jurídica, jóvenes, nosotros vamos a utilizar principios, los principios constitucionales para hacer esa interpretación jurídica. Por eso es que antes de la interpretación, nosotros hemos analizado los principios constitucionales de la tributación, podemos decirle garantías constitucionales, como le queramos denominar, nos va a servir. Y por eso es que es uno de los puntos más largos en esta materia. ¿Por qué? Porque es la base de la interpretación que se va a hacer posteriormente. O sea, miren, jóvenes, porque tal vez parecemos aburridos los docentes de las diferentes áreas del derecho, explicándoles tantas cosas, pidiéndoles que lean, pidiéndoles que cumplan sus leyes, animándolos a que lean libros, porque les va a servir. Ya sea que ustedes sean jueces, ya sea que ustedes sean abogados litigantes, ya sea que ustedes estén en una institución, en algún momento tienen que utilizar todo ese andamiaje de lo que se ha escrito tanto sobre un determinado tema, toda esa riqueza que tiene el derecho, porque el derecho es una de las áreas de la ciencia más ricas, jóvenes, porque es una área social. Esto es parte de lo que yo propongo, o sea, esta es propuesta mía, la interpretación tributaria o real. ¿Por qué le denomino tributaria real? Jóvenes, porque esto dijo el legislador, esto dijo el estudioso, esto es lo que dice el magistrado en una sentencia que emitió por allá. Esto es lo que dice el magistrado de la CC en otra sentencia. Pero, ¿qué le pasa al contribuyente? ¿Cómo lo ve el contribuyente? ¿Qué piensa el contribuyente? Entonces, a eso yo le denomino interpretación tributaria. ¿Por qué? Jóvenes, porque al final el que va a pagar el tributo es el contribuyente. Los otros van a auxiliar en un determinado momento. El legislador, cuando crea la ley, está abriendo la puerta para que exista una ley y que, derivado de lo que diga esa ley, ciertos actos, hechos, contratos que lleve a cabo la persona van a generar el pago de un tributo. Después viene el doctrinario y le va a dar su toque en relación al significado de las palabras. También el magistrado o el juez de lo que él entiende del caso concreto. Pero y al final el contribuyente, que es al final el que paga, tiene también su propia interpretación, jóvenes. Porque ustedes pueden preguntar a cualquier comerciante, para ellos, por ejemplo, ¿qué es venta? Ellos tienen su propio concepto. Y no es necesariamente lo que dice la ley, sino que es lo que ellos están llevando a cabo a diario. ¿Por qué se debe pagar el impuesto? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Por qué este gasto yo siento que se debe deducir de las ventas? Porque este gasto me sirve, porque este gasto es importante, porque sin este gasto yo no puedo vender. Entonces, esa es la interpretación que se hace todos los días, todos los contribuyentes, cuando tienen que pagar los impuestos o cuando están llevando a cabo hechos generadores. También tiene su propia interpretación. Ya con todo esto, entonces ya podemos hablar nosotros de la interpretación de la ley. ¿Preguntas, jóvenes? En relación a las diferentes formas de interpretación.
Bueno, me parece que Muy ninguno. claro. No, licenciada, muy bien. Sí, porque yo necesito que ustedes hagan su propia interpretación. Entonces, ¿qué es decir la interpretación de la ley? Tiene que ser ajustada a derecho. Porque en el caso concreto, aunque a nosotros nos parezca que no es justo lo que dice la ley, pero si la ley lo dice, lo que nosotros tenemos que explicar entonces, cuando nosotros tenemos una situación ante la Superintendencia de Administración Tributaria, es nuestra posición en relación a lo que nos está sucediendo, porque recordamos que cuando nosotros nos enfrentamos a la Superintendencia de Administración Tributaria, somos nosotros con toda la institución. Por eso necesitamos, jóvenes, conocer la ley. Es cierto que, bueno, nosotros tenemos muchos problemas para el conocimiento de la ley, pero la ley del organismo judicial establece que no se puede alegar ignorancia de la ley. Por lo tanto, tenemos que tener cierto grado de conciencia en relación a lo que dicen las leyes. Por ejemplo, a cualquier persona se le pregunta el Código Penal y tiene la idea, toda la claridad como lo pueden tener ustedes, pero la idea de qué dice el Código Penal. A cualquier persona se le puede preguntar qué dice la ley del impuesto al valor agregado, o sea, la ley del IVA, y sabe que es para pagar impuestos, y sabe que tiene derechos, y sabe que puede, que tiene crédito fiscal, y más o menos sabe que cuánto es el IVA y todo ese tipo de cuestiones, jóvenes. Porque tenemos que tener la idea clara de que existe una ley, qué es lo que regula la ley, para qué sirve esa ley. Dentro de esa interpretación, nosotros tenemos que entender que primero está la Constitución Política de la República, artículo 139, artículo 143, artículo 24, artículo 28 por el derecho de petición, artículo 12 por el debido proceso, los tratados y convenios internacionales que nos pueden servir en cualquier momento. Y todo esto adecuarlo a nuestra realidad nacional para poder lograr la interpretación de una ley dentro del marco tributario, porque recordemos que nosotros, cuando yo les hablo a ustedes de todos estos temas, estoy hablando de lo tributario, no de otras áreas del derecho, que puede ser diferente como se visualiza en otras áreas del derecho. Ya tenemos nosotros el marco general de la interpretación. Ahora, para nosotros enfocarnos más y establecer con más, tal vez probablemente con más claridad, más objetividad, lo que establece esta ley. Tenemos primero que analizar la intención del legislador. O sea, ¿por qué el legislador viene y en un determinado momento modifica el Código Penal y dentro del Código Penal establece los delitos de defraudación tributaria, los artículos 358 A, B, C y D? Y en el 271 el delito de defraudación mediante informaciones contables. ¿Pero qué quiso hacer el legislador? ¿Qué creen ustedes que el legislador quiso hacer cuando creó los delitos de defraudación tributaria? Sancionar esos actos que pues prácticamente están fuera de la ley. Muy bien. Muy bien. Ahora, ustedes están al día en las noticias y oyeron, leyeron, se enteraron de las últimas noticias de hace 2-3 días en relación a 410 empresas que encontró el superintendente de la SAT que han sido utilizadas no solamente para corrupción, sino también para defraudación tributaria. ¿Saben de ese caso? Sí, escuché en un programa que se llama Con Criterio que estaban hablando de esas empresas, licenciada. Muy bien. ¿Y ustedes creen que si en su momento el legislador no hubiera creado el delito de defraudación tributaria,
no podrían utilizar esos artículos 358 A, B, C y D del Código Penal para poder que les facilite más en relación a armar el caso. Porque aquí no solamente la corrupción, sino que la defraudación tributaria. Pero ¿cómo se va a probar la defraudación tributaria si nosotros no tenemos una ley que apliquemos? Si no existieran estos artículos, podrían llevar a los tribunales los casos por corrupción, pero no por defraudación tributaria, sino que se quedaría solamente en la sanción. Por ejemplo, no sé si ustedes se enteraron que una de las empresas, estas defraudadoras, el mismo día que salió la noticia, fueron a pagar 12 millones de quetzales el concepto del IVA. Pero igual la defraudación ya está. Entonces, por eso, cuando el legislador crea estos artículos, era para, podríamos decir, en su momento dijimos nosotros que era criminalizar el adeudo tributario, pero en su momento realmente tuvo razón porque en algún momento se iba a necesitar que existieran estas normas porque poco a poco pues se ha complicado más y las formas, los delitos han ido variando. Después dice coordinador la norma con todo el sistema jurídico. Claro. Tenemos este artículo 358 A, B, C o D, no sé cuál van a utilizar, porque no conozco el caso, pero también tienen que coordinarlo con la Constitución, el derecho de defensa, el debido proceso, el Código Procesal Penal, el Código Tributario, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, o sea, todo el sistema jurídico van a utilizar y utilizan en cualquier caso, sea administrativo, sea jurisdiccional, sea penal, sea dentro del ámbito de la deuda tributaria. Y tercero, dice contemplar la disponibilidad económica que se ha querido regular y la finalidad que se ha perseguido. Entonces acá es donde se unifica todo dentro del caso concreto y toda la normativa de que se trate. Para eso necesitamos ciertos elementos básicos que debe tener todo abogado, jóvenes, que debe tener todo abogado, que debería tener todo diputado y que tienen los magistrados y que tienen los jueces. Examinar el texto íntegro de la ley. Código tributario, código penal, código procesal penal, ley del impuesto del que se trate. Analizar la intención del legislador y adecuar el pensamiento del legislador a la realidad. Hoy, entonces, van a aplicar los artículos 358 A, B, C o D, o todos, o alguno, en relación a este caso que está empezando. Tan solo, jóvenes, está empezando, pero que hay miles de millones que se han ido en corrupción. Entonces, a utilizar todo lo que establece las diferentes normas para este caso. Coordinar la norma, dice, con todo el sistema jurídico, Constitución, porque recordemos que tenemos un caso, si como no tenemos el caso, pero tenemos que cuidar, tenemos que respetar primero la Constitución. Entonces el debido proceso es esencial. También que los hechos que la SAT está presentando, la SAT los presenta, pero quienes tienen que llevar a cabo la investigación y tienen que establecer si hay o no delito es el Ministerio Público y los juzgados, en este caso los penales. A ellos es a los que les va a tocar y para eso tienen que coordinar la norma penal con todas las demás normas para establecer si existió el delito de defraudación tributaria o no existió el delito de defraudación tributaria. Y si no existió el delito de defraudación tributaria, los otros delitos que no son de defraudación tributaria, que no son tributarios, sino que son delitos puramente penales, pues sí existieron. Y eso es lo que le corresponde en relación a este caso concreto. Tenemos nosotros esos elementos. ¿Cómo se hace en la práctica
la interpretación. Aquí estamos hablando de un caso, de este caso. Pero cuando ya estamos en los tribunales, como abogados litigantes, cuando estamos en los tribunales, ya como jueces, como secretarios del juzgado, como oficiales, o sea, cualquiera que sea la participación que se tenga, ¿cómo vamos nosotros a utilizar esa interpretación? Miren, jóvenes, aquí hay una parte de una sentencia dentro del expediente 1586-2018. Fíjense, jóvenes, que lo que pasó en este caso es que una persona le vendía a una empresa ganado y la empresa le pagaba a la persona. Cuando la Superintendencia de Administración Tributaria llevó a cabo una revisión, porque a veces la están revisando dentro de la normalidad, dentro de lo regular, y se van encontrando casos que realmente tienen que ahondar. Estaban revisando la contabilidad de la empresa era un supermercado. Y estaban revisando la contabilidad del supermercado. Cuando se encontraron que algo no cuadraba, que había ahí una situación anómala. Y resulta que la persona a la que se le emitían los cheques no era la misma persona de las facturas. O sea, tenían todas las facturas, pero no coincidían. Porque este señor, que aquí naturalmente no está su nombre, pero vamos a decir Juan Pérez, recibía los cheques, los depositaba en el banco y después repartía el dinero que recibió. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que no coincidía, empezaron a investigar, presentaron la denuncia al Ministerio Público y el Ministerio Público encontró que había un caso penal. Lo llevaron a la primera audiencia, bueno, lo condenaron. Entonces, jóvenes presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad porque no estaban de acuerdo, porque decían ellos que ahí no existía delito. Entonces, este es un extracto de lo que dijo el juez en la audiencia y que trasladó la Corte de Constitucionalidad a su sentencia. Y dice que el artículo 358B del Código Penal, en su numeral 2, dice que con quien comercialice clandestinamente mercancías, evadiendo el control fiscal o pago de tributos, comete el delito de defraudación tributaria. Y el mismo artículo dice que se entiende que actúa en forma clandestina, que entendiendo no establecimiento abierto al público, ejerce actividades comerciales y no tenga patente de comercio. Fíjense, jóvenes. Está llevando a cabo actividades y no tiene patente de comercio. O teniéndola, dice, no lleve los libros de contabilidad que requieren el Código de Comercio y la ley del impuesto al valor agregado. Allí fue donde aplicaron este artículo 358B, que yo siempre he cuestionado. Sin embargo, en esta sentencia podemos observar nosotros cómo el Ministerio Público no tenía por dónde. Sabía que estaba algo anómalo, algo que era antijurídico y culpable, pero no sabían por dónde, sino es por lo que establece el artículo 358B del Código Penal en su numeral 2. Entonces le dijeron al señor, usted, señor sindicado, en la investigación efectuada se puede establecer que usted no tenía, fíjese bien, no tenía y no tiene incluso la fecha, un establecimiento abierto al público, en el que claramente se indica a través de su patente de comercio, porque tampoco tenía, que usted da servicios de venta de ganado en pie o venta de carne de ganado por libras. O sea, estaba cobrando, eran jóvenes 21 millones defraudados. Imagínense, 21 millones de quetzales por venta de ganado. Pero el señor no tenía ni ganado, no tenía ni patente, no tenía empresa, no tenía nada, jóvenes. Así también, dijo el juez, no hay ningún registro que usted pueda dar servicios de fletes de ganado en pie. Como tal, el que usted le vendiera a la entidad, porque aquí no pongo el nombre de la empresa ganado, en pie sin que estuviera autorizado para realizar esas ventas, ha evitado el control fiscal. ¿Por qué? Porque se hacía eso
para que la SAT no se diera cuenta que se estaban llevando a cabo hechos generadores del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta. Y cuando la Superintendencia de Administración Tributaria, dijo el juez, no tiene ese control fiscal porque no hay una empresa declarada. Y ese es el punto, juez. No tenía una empresa declarada, no había patente de comercio. Y no había una relación que le permitiera emitir facturas. Entonces él estaba cobrando mensualmente cantidades millonarias, pero se diluía el dinero en otras manos y las facturas eran de otras empresas de cartón que no existían. Esa es la interpretación, jóvenes. Y esa es una interpretación judicial, porque fue la que hizo el juez. Otros elementos que se deben considerar es contemplar la condición económica que se ha querido grabar. Miren, jóvenes, en este caso, millones de dineros pasaban y el señor no tenía ni patente de comercio, ni empresa, ni ganado, ni nada. Utilizar la doctrina a su alcance, dice, por ser base fundamental de la ley, naturalmente, que para ese caso concreto utilizaron toda la doctrina. Analizar los hechos concretos relacionados con la doctrina. Muy bien. ¿Qué es una empresa? ¿Tenía o no tenía el señor empresa? El estudio y análisis de la historia de la ley que se busca interpretar. Muy interesante esta última parte, jóvenes, porque ¿qué pasa? Si todos estos hechos se hubieran dado antes que el diputado, el legislador, modificara el Código Penal y creara el delito de defraudación tributaria en los artículos 358 A, B, C y D, porque se dan cuenta, yo estoy repitiendo artículo 358 A, B, C y D. Quiere decir que antes solo había el 358 que no tiene relación con la defraudación tributaria. Entonces no era delito, no hubiera sido delito en ese momento. ¿Por qué? Porque no había, se había tipificado en el Código Penal que la acción de este señor estaba recibiendo cantidades exorbitantes de dinero y que no tenía ni siquiera patente de comercio y que estaba blanqueando otro tipo de dinero, era un delito. ¿Por qué? Porque no estaba tipificado. Para eso, jóvenes, necesitamos el artículo 44 del Código Tributario, que dice que para interpretar una ley tributaria se habrá conforme a los principios establecidos en, primero, la Constitución, el Código, las leyes específicas y la ley del organismo judicial. Y en este caso, como era un delito, entonces también el Código Penal. Los jóvenes, eso es interpretar. Porque las normas existen para que cuando se lleven a cabo hechos, actos, en caso tributario, contratos, haya una norma que se aplique a este caso concreto. Normas están ahí y pueden estar dormidas, pero desde el momento que el hombre, el ser humano actúa, las pone en movimiento. Este cuadro trata de alguna manera resumir el significado de la palabra interpretación. Examina, analiza, coordina, considera, utiliza y estudia. Y además utiliza la ley, la historia de la ley que se va a interpretar. Porque vienen ustedes, jóvenes, sí, les traigo un caso. Y dice, bueno, el impuesto al valor agregado, que no aplica crédito fiscal, todo esto. Y de ustedes, y toman su ley del impuesto al valor agregado, acaban de comprar. Entonces, ustedes dicen, aquí está mal la SAT, porque la ley no dice eso, dicen ustedes. Entonces, este caso lo vamos a ganar, y empiezan a armar su caso. Y sí, jóvenes, que lo que ha sucedido es que la ley del impuesto al valor agregado ha sufrido muchas modificaciones, y la ley se modificó, y ustedes están utilizando la ley que ustedes tienen ahora, pero no dice lo mismo, porque la ley se modificó. Entonces ustedes examinaron el caso, consideraron cuáles eran las normas que tenían que utilizar, las utilizaron, estudiaron enormemente su caso, coordinaron todo el sistema jurídico.
toman la ley, pero no se dan cuenta que la ley fue modificada. Entonces, todos estos elementos cuando se tienen que examinar, analizar, coordinar, considerar, utilizar, estudiar y ver también la ley. Por eso yo les insisto tanto en relación a la ley, que en muchos casos se han perdido jóvenes por utilizar la ley equivocada. Como ya tenemos nosotros todo el concepto de lo que es la interpretación, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lo debemos interpretar? Miren, jóvenes, es interesante. El artículo 4 de la ley del impuesto al valor agregado dice en qué momento se paga el impuesto. Solo podemos pensar, lo pagamos nosotros cuando compramos. Cuando yo vendo, recibo el dinero del impuesto. Simple. No, jóvenes, el artículo 4 de la ley del IVA dice cuándo es que se paga verdaderamente el impuesto. Dice por la venta o permuta de bienes muebles en la fecha de la emisión de la factura. O sea que si no se emitió la factura, no se ha generado todavía el pago de impuesto. Pero continúa diciendo, cuando la entrega de los bienes muebles sea anterior a la emisión de la factura, o sea, compraron ustedes un lapicero y lo pagaron un mes después. ¿Cuándo fue que se generó el impuesto? Dice la ley del impuesto al valor agregado que en la fecha de la entrega real del bien, o sea, se entregó el bien hace un mes, en ese momento se generó el pago del impuesto. No que hasta ahorita se emitió la factura, no, señores. Les pueden ajustar, porque el bien ya estaba, ya lo habían entregado. Y según la ley del impuesto al valor agregado, por eso se tiene que conocer bien el contenido de la ley, dice que en el momento de la entrega del bien. También dice que para la prestación de servicios, en la fecha de la emisión de la factura, igual que en la compra-venta de bienes muebles, dice la entrega de la factura, pero deja la puerta abierta si no se entrega la factura. Y en la prestación de servicios dice, si no se emitió la factura, el impuesto debe pagarse en la fecha en que el contribuyente perciba la remuneración. Si recibió el dinero y no dio la factura. Para efectos de la SAT, recibió el dinero en ese momento, se generó el pago del impuesto. No dio la factura, otra sanción. Igual que con la compraventa de bienes muebles. Y dice además que en el caso de la venta o permuta de vehículos automotores, conforme les pone el artículo 57 de la ley del impuesto al valor agregado, que es un régimen especial dentro de la misma ley. Otros elementos a considerar. Y en caso que conforme a la ley, la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, óiganse ustedes, futuros notarios, el testimonio que registra el pago del impuesto debe extenderse dentro de los 15 días a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura, bajo la responsabilidad del comprador. O sea, el que está comprando es el responsable. Si el testimonio dice se compulsara después del plazo indicado en el párrafo anterior, se cargarán los intereses y las multas que legalmente procedan, lo que el notario hará constar en la razón del testimonio extemporáneo. Miren la responsabilidad notarial de ustedes cuando ustedes ya ejerzan la profesión notarial. Si se van a dedicar al notariado, tienen que conocer que muchas de las normas tributarias incluyen al notario dentro del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Una escritura de compraventa de un terreno. Hacen escritura de compraventa. Solamente 15 días para pagar el impuesto al valor agregado. ¿Quién lo tiene que pagar? El comprador. O sea, llega el comprador y dice, mira, voy a comprar un terreno que me están vendiendo en 300,000 quetzales, pues necesito que me haga la escritura. En el momento que ustedes hablan con el comprador, que va a ser su cliente. O si su cliente es el vendedor, también tienen que hablar con el comprador y decirle, de momento que hagamos la escritura, son 15 días para pagar el impuesto al valor agregado. Si no lo hacemos dentro de los 15 días, el 1 de agosto se hizo la escritura. Llega el 31 de agosto,
y no llegan a pagar el IVA. Ay, pagaron la compraventa, sí, pero no pagaron el IVA. Entonces, les van a cargar los intereses, jóvenes. Y ustedes como notarios deben de hacer constar que extemporáneamente se está pagando el impuesto al valor agregado, porque es su responsabilidad como notarios. También la misma ley del IVA dice cuándo se paga el impuesto al IVA. En las importaciones. ¿Cuándo? En la fecha en que se efectúa el pago de los derechos. O sea, cuando van ustedes en la aduana, la sale cobra el IVA y el TAI, o sea, el arancel, en ese momento, porque es una importación. La compra la hicieron ustedes, asumen la compra la hicieron ustedes hace 15 días, depende de lo que han comprado y de en qué país está el bien que hubieran comprado. En ese momento ustedes hicieron el pago del bien, de la compra del bien. O sea que aquí no se aplica lo que dice el artículo 1, porque aquí se aplica para las importaciones. Ustedes están tranquilos, aquí no han pagado el IVA. Pero en el momento que se nacionaliza el bien, tienen que pagar el IVA. En el momento de la nacionalización, en las importaciones. Y en las adjudicaciones en pago, en el momento que se documente la entrega del bien. Una deuda, se va a pagar la deuda con un bien, un vehículo. Vamos a pagar la deuda con un vehículo. En el momento que se adjudica el bien en pago de la deuda, en ese momento se lleva a cabo el hecho general y se tiene que pagar el IVA. En los retiros de bienes muebles, en el momento que se retira el bien, zapatos, un almacén, son dueños del almacén ustedes y van a autocomprarse un par de zapatos. En el momento que retiren los zapatos, en ese momento se tiene que pagar el impuesto. En los arrendamientos, mucho ojo. Y en la prestación de servicios periódicos, o sea, el reloj 029, al término de cada periodo, o sea, el 31 de agosto, el 31 de julio, el 30 de septiembre, en ese momento se lleva a cabo el hecho general y el pago del impuesto. En los faltantes de inventario dice, y cuando hayan habido delitos que hayan entrado, se han robado, en el momento de descubrir el faltante. Asaltaron un lugar y se llevaron algunos bienes. 5 computadoras. Ya hay 200 computadoras, pero se llevaron 5. Llegan al otro día el dueño de la empresa o el gerente y se da cuenta que se robaron los computadores. En ese momento se lleva a cabo el hecho generador y por lo tanto el pago del impuesto al valor agregado. Y por último dice, en los seguros y fianzas en el momento que las primas o cuotas sean efectivamente percibidas. Ya cuando se paga el seguro, en ese momento se lleva a cabo el hecho general y se paga el impuesto. ¿Para qué nos sirve todo esto, jóvenes? Porque la SAT está detrás, fiscalizando, para ver si se cumplen o no se cumplen las obligaciones en el momento. Porque, ojo, es para que la SAT verifique si se cumplió. Y si no se cumplió, pues viene la sanción. Viene también, además de la sanción, el ajuste, el pago de la mora, el pago de los intereses y el pago del impuesto. Método de interpretación de la ley. Según Sebastián Soler citado por Messner, interpretar, dice él, no es más que investigar. Y eso es, jóvenes, lo que nosotros queremos de ustedes. Todos sus docentes que han tenido y los que tienen ahora es que investiguen el sentido adecuado de una disposición, o sea, lo que dice la ley, a fin de su aplicación a un caso en la vida real, porque, miren, jóvenes, todo lo que dice la ley es hipotético. Puede ser que nunca suceda, puede ser que suceda. Ustedes tienen que estar preparados para el momento en que suceda y poder defender a su cliente. Por eso agregamos que la labor del intérprete constituye una actividad que no es arbitraria, dice el doctor Messner, ni depende de un criterio puramente subjetivo. No, se tiene que quitar su subjetividad del intérprete para interpretar la ley de acuerdo a todos los elementos que ya vimos y también de todos los tipos de interpretaciones que existen. Por eso, jóvenes, existen varios métodos
El aplicable a la materia tributaria por la especificidad de esta área del derecho es el método literal. Si dice que es venta, jóvenes. No podemos que puede ser, que tal vez era una donación, que tal vez no, jóvenes. Si dice que es venta. ¿Por qué? Porque en este campo del derecho es la literalidad la que ordena. El mundo sigue cambiando, jóvenes. Y muchas veces la ley puede ser que de alguna manera se quede obsoleta. Pero venta, jóvenes, siempre va a ser venta. Prestación de servicios, siempre va a ser prestación de servicios. Y lo que puede suceder es que haya otro tipo de prestación de servicios. Pero siempre va a ser prestación de servicios porque por eso es que es tan literal el derecho tributario. ¿Es lógico? Pues bien, nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque se debe utilizar siempre la lógica. Ya sea que nosotros estemos de un lado de la carretera o de otro lado de la carretera. ¿Qué significa? Cuando yo les digo que estemos de un lado o del otro de la carretera, ¿significa que seamos nosotros jueces? ¿Significa que seamos nosotros Ministerio Público, SAT o contribuyente? Es necesaria la lógica, además de la literalidad y todo lo demás, porque la lógica jurídica, jóvenes, por eso deberían de haber más cursos de lógica jurídica, porque le ayuda al estudioso del derecho, para que los magistrados, los jueces, los fiscales, los de jurídico, la sala, los abogados, litigantes, tenemos que ser estudiosos del derecho y tenemos que utilizar la lógica para poder utilizar todos los instrumentos que nos da, no solamente la ley, sino que nuestro Estado de Derecho para nuestro caso concreto y objetivamente defender a nuestra cliente y objetivamente acusar al contribuyente defraudador y efectivamente acusar al contribuyente que no ha pagado bien sus tributos, o sea, pero con la lógica jurídica. El método histórico, y como ya les mencioné, las leyes tributarias son las leyes que más cambian. Las leyes tributarias son las que más constantemente están sufriendo cambios. Y si ustedes cuando empezaron a estudiar derecho, compraron una ley, X ley, la que sea, y la dejaron ahí, y entonces ahorita te vienen a hablar a ustedes de un caso, o ya graduados, te van a hablar de un caso. Y ustedes, como no, ese no es el área del derecho que ustedes se han especializado, pero es un familiar suyo, o bueno, ustedes quieren explorar nuevas áreas de derecho y dicen, aquí está mi ley del impuesto sobre la renta. Pero si la ley ya fue modificada, entonces pierden el caso. Por eso es importante el método histórico, porque las leyes van cambiando constantemente y nosotros tenemos que tener nuestros registros para establecer, este es el año 2000. Ahorita este periodo del año 2000 es del periodo del año 2000. ¿Cómo era la ley en el año 2000? No se puede aplicar la ley como está hoy, sino que se tiene que aplicar. Tenemos que ir a la ley del año 2000. Por eso, en materia tributaria, el método histórico es esencial, jóvenes. Tenemos el método sistemático también. ¿Por qué? Porque hay varios ordenamientos tributarios. Está la ley del IVA, está el impuesto sobre la renta, está el ISO, estuvo el YEMA, está el YUSI. O sea, hay una gran cantidad. ¿A qué corresponde? Porque pudiera ser que estén presentando un caso en base a una ley, pero que no es esa ley la que se aplica. Impuesto sobre la renta y es el IVA. Entonces, por eso tenemos nosotros en el método sistemático que ver todos estos ordenamientos tributarios y sus reglamentos, jóvenes. Primero la Constitución, Código Tributario, todas las leyes tributarias y sus reglamentos para establecer cómo se debe interpretar lo que están presentando, este caso que está presentando la SAT. Segundo, la repetición de situaciones ante gravamen paralelo, importante.
muchos elementos independientes que en algún momento se pudieran confundir. Entonces tenemos que establecer qué es lo que están grabando, qué área de la manifestación de la riqueza la que están grabando y cuál es la norma que se debe aplicar. Que están citando tal norma, ahí hay un problema que pueden perder el caso, porque están citando la norma equivocada. Y por último, jóvenes, el método evolutivo. ¿Por qué? Porque las normas tributarias evolucionan constantemente. Así como la vida evoluciona, también las normas tributarias han evolucionado, y de ahí la importancia que nosotros tengamos claridad en relación a cómo se va a aplicar y qué se va a aplicar. Porque muchas veces, jóvenes, y eso es muy constante, que la Superintendencia de Administración Tributaria modifica sus propios criterios que no están en ninguna ley. Pero ellos se han creado la superpotencia y tienen sus criterios de interpretación, no, jóvenes. Esa no es la verdad, es el criterio de ellos, como al fin ente fiscalizador, ente recaudador, pero no es la verdad. Entonces tenemos que tener todas estas herramientas, utilizarlas, porque no todos, o sea, la verdad no la tiene una sola persona, todos tienen su propia verdad, pero ¿cuál es la real? ¿Cuál es la que se va a aplicar? Para eso se necesita conocer todas las formas de interpretación de la norma tributaria, porque estamos hablando de derecho tributario, y la aplicación del caso concreto, si queremos que sea justicia. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? Licenciada, en pocas palabras, o sea, si uno tiene una mala interpretación de las leyes, sin duda alguna, el caso concreto se viene abajo. Se puede venir si usted está en la SAT. Vamos, está en la SAT. Y hace una mala interpretación de la ley, ya tiene suficiente para que pueda perderse el caso, así es. Y si usted asesora al contribuyente y hace una mala interpretación, también. Es difícil ganarlo si se inicia mal. Por eso es importante tener sus leyes, leer, no solo tenerlas, leerlas, entenderlas, comprenderlas y preguntar, ¿verdad? Sí, licenciado, porque me recuerdo de un caso que creo que fue hace algunos años, creo que fue también del tema de las portuarias, del desfalco de las portuarias y que no sé qué. Pero se dio el caso de que, creo que lo había leído, de que la persona que estaba llevando el caso hizo una mala interpretación de la ley, así le pusieron. Uh-huh. Entonces el caso se vino abajo porque él hizo una mala interpretación. Mala interpretación. Y el juez dio al lugar la demanda que habían hecho y todo, y se les vino abajo todo. Sí, es que mire, en todas las áreas del derecho, naturalmente, ¿verdad? Pero como aquí estamos en derecho tributario, tengo que hacer énfasis en el derecho tributario, pero todas las áreas del derecho hay que tener mucho cuidado en la interpretación que se va a hacer, porque pareciera tan sencillo, no, compro mi ley del IVA, compro mi ley del impuesto sobre la renta y ahí está todo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Y además, jóvenes, asistir a clases. Porque si uno no asiste a clases, pues puede graduarse, pero cuando le llegue un caso no va a tener elementos para resolverlo y no es sencillo. Yo estaba trabajando en la Corte Suprema de Justicia y a veces me decía un juez, venite, me decía, vamos a tener un caso. Y a veces venían los casos esos de la SAT también que ellos estaban viendo. Y una vez nos topamos con un abogado que no sabía nada. Sí. O sea, que cuando le sacaron las leyes y todo, aun cuando tuviera las leyes, no sabía no iba. cómo. Ajá. Sí. Y me dice el juez, mira, tenés que ponerte pilas porque mira cómo está Guatemala. Me dice. Sí. No interpretan las leyes, no las leen, no. Por eso es tan importante que uno no trate de abarcar todo, sino que algo que a uno le guste, porque el derecho es muy rico. Y sin hora. Yo también tengo una duda, licenciada, con respecto al artículo 258A, donde dice
que la pena de prisión es de 1 a 6 años, pero yo miro noticias constantemente, pero casi no se oyen casos de las personas que hayan sido condenadas por este delito, sino que mi pregunta es, ¿este delito de defraudación también tiene medida sustitutiva o fianza? ¿Por qué casi nosotros no, yo al menos no he escuchado casos de eso casi, primero, yo voy a decir algo de eso, casi no salen noticias. Número uno, porque no son casos relevantes. Aquí sale otro tipo de noticias, pero sí, existen sentencias. Ahora, recordemos que en relación a nuestro sistema tan garantista, por ejemplo, en el caso tributario, si una persona no tiene un caso anterior, o sea, no tiene problemas de ningún tipo, puede llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y que se aplique. ¿Cómo se llama? Una medida porque es primera vez, pero solo si es primera vez. Lo que pasa es que la gente aprende, se asusta y se cuida y no vuelve a cometer ningún hecho que pueda ser considerado un delito. Porque recordemos que la reincidencia también es castigada de alguna forma. Lo que pasa, sí le digo, si usted fuera al Tribunal Penal Tributario, estos tribunales realmente ya no puede con tanto trabajo que ellos tienen. Hay cantidad de personas trabajando ahí. Lo que pasa es que eso no se oye mucho en los medios de comunicación. Está bien, licenciada, entiendo. Lo que más se oye es, me recuerdo mucho que se ha oído de las maquilas, que esos no pagan los impuestos ni nada y a ratito se van de ahí. Lo que más impacto y de lo que más casos hay ahí, pero increíble, tal vez el 70% es aduanero. Sí, el tema aduanero, sí. Y el tema aduanero es el que más de lo que más se maneja. Tributarios menos que aduanero, lo que más se ve es el tema aduanero. O sea que sí, miren, lo importante, considero yo, es identificar una área del derecho con la que uno se sienta más cómodo, le guste más, y estudiar todo lo que se pueda de esa área del derecho. Si es penal, todo lo que encuentren de penal. Si es civil, todo lo que encuentren civil. Si es laboral, igual, pero tratar de enfocarse en una, porque lo que usted dice, Julio, hay muchos abogados que son de todo, pero al final que de tanto que se quiere hacer que no se puede abarcar todo, porque eso está complejo. Todas las áreas del derecho, familia, civil, es complejo. Entonces uno debe tratar de enfocarse en eso que a uno le gusta para no cometer errores y que al final quienes pagan son los usuarios, porque se pierden los casos. Y entonces, ¿quién perdió? El cliente. Sí, gracias. Buena nota esa. Aquí ya lo apunté yo porque en vez de la gente abarca un montón y no abarca nada. Pues mejor tratar de solo una línea y dirigirse a esa línea, porque sí, de lo que a uno más le guste, ¿verdad? Y tratar de estudiar mucho, sacarlo todo, pero tratar de especializarte, leer, buscar información, todo lo que se pueda, con lo que uno se sienta mejor, y tratar de aceptar solo con lo que uno puede, no con lo que uno no puede, porque tal vez me sale bien o algo así, porque entonces viene el problema para los clientes que pierden muchas cosas, pierden su patrimonio, pierden porque le pagan y además le pagan para perder. Entonces hay que tener mucho cuidado y el consejo que yo les doy es ese. Los veo el lunes y le voy a subir lo del diario de sesiones. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche, los veo el lunes. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.